Bleda y Rosa son una pareja de artistas cuya obra ha tenido y ocupa una posición central importantísima en la fotografía española contemporánea. Bleda y Rosa en realidad es 30 años de trabajo, que es lo que además se puede ver aquí. Y bueno, pues eso, desde hace 3 décadas hemos dirigido nuestra mirada hacia el territorio, tratando de registrar el paso del tiempo. Comenzamos a trabajar juntos a principios de los años 90. Nuestros intereses artísticos, especialmente en ese momento, en el momento en el que comenzamos a trabajar y nos estábamos formando, tenían mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en nuestra ciudad. Y Valencia en los años 90 era un foco en torno al arte contemporáneo. Nuestro protocolo, por así decirlo, de trabajo tiene pues probablemente un 90% de diálogo y de hablar sobre aquello que buscamos y que queremos, sobre lo que estamos trabajando y a lo que queremos llegar. Pero dependiendo mucho de cada una de las series que hemos ido desarrollando en estos años, pues ese proceso ha ido variando por necesidades propias. Podríamos decir que con Campos de Fútbol y Campos de Batalla, que son los primeros proyectos con los que arrancamos nuestra trayectoria, son trabajos que están muy estructurados y probablemente es debido a esa necesidad de una puesta en común y de marcar unas pautas de inicio y que van a definir la forma de trabajar tanto previamente a la hora de decidir el objeto sobre el que va a recaer nuestra mirada, cómo construir una serie que está hablando a través de varias imágenes o muchas imágenes sobre algo concreto y en el que se va perfilando a través de distintos matices lo que configura finalmente esa serie. Pero podríamos decir que el medio fotográfico, lo que ha sido la utilización a nivel técnico incluso de una cámara determinada, que es con la que arrancamos Campos de Fútbol, esa cámara de medio formato que nos ha permitido acabar ser un único autor, digamos, ¿no? Y que es la que hemos mantenido hasta hoy en día. Bueno, Campos de Fútbol es nuestro primer trabajo. Lo comenzamos a principios de los años 90, en el 92, y en realidad es un proyecto que trata de reflexionar sobre el paso del tiempo. Nos pareció que estos lugares que encontrábamos a la salida de cualquier pueblo o en la periferia de la ciudad eran perfectos para abordar esa cuestión que estábamos viendo, y es que esos mismos lugares que algunos de ellos conocíamos, en apenas una década se estaban transformando completamente. Bien por razones que tenían que ver con la demografía, otras veces por la presión urbanística, pero vaya, eran espacios que estaban en pleno proceso de transformación y esto nos pareció muy sugerente. La obra de Bleda y Rosa ocupa un lugar central en la reflexión en torno al paisaje, pero también al espacio y el espacio arquitectónico, urbanístico, sobre todo entendido como espacio de experiencia, como imagen y como lugar de historia y de memoria. Y estas vertientes se entrelazan con distintos estratos de reflexión en cada una de sus imágenes y en cada una de sus series y en conjunto en toda la exposición. Campos de Batalla es un trabajo muy importante para nuestra trayectoria. Es un trabajo que realizamos en los años 90, es el trabajo con el que, podríamos decir, se nos conoció y es fruto del encuentro con una pintura conmemorativa, la pintura de la batalla de Almansa, una batalla que tuvo unas consecuencias muy importantes para la Comunidad Valenciana, para el lugar donde nosotros vivimos, pero sobre todo es un encuentro muy importante porque es el que nos hace reflexionar y pensar cómo son los lugares donde han sucedido acontecimientos de este calibre, ¿no?
Es una serie en la que es la primera serie de nuestra trayectoria en la que incorporamos la historia como concepto, como la historia en mayúsculas, esa historia que es más concebida, que no es una historia, digamos, personal, obviamente porque ninguno de nosotros actualmente hemos vivido en esos momentos de los acontecimientos. Es un trabajo que se enmarca entre los primeros escritos que documentan la guerra y las primeras fotografías que la documentan también. Esto es la Guerra de Crimea, en el que está muy presente todas las cuestiones relativas a cómo nos enfrentamos a los lugares, pero sobre todo también es un trabajo, y esto lo ha dado digamos que la temporalidad en la que se ha extendido el desarrollo de su ejecución, que es desde estos años 90 hasta el 2016, en el que hemos realizado las últimas fotografías de este proyecto, y en él podemos destacar que hay toda una reflexión en torno a cómo los lugares se transforman, cómo los lugares se memorializan, cómo transitamos por ellos, lugares en los que han sucedido batallas y acontecimientos de gran importancia, y prácticamente se puede ver como todo un proceso de evolución, de cómo en apenas unas décadas estos lugares son mostrados, son preservados y son musealizados en muchas ocasiones. Las primeras fotografías de campos de batalla las realizamos en la península. Realizamos un grupo de 21 imágenes recorriendo distintas geografías de la península, algunas de ellas que reconocíamos por primera vez. Quizá para nosotros es muy importante poder destacar que realmente los acontecimientos se superponen, que las capas se superponen, que la memoria sobre los lugares está condicionada por muchos aspectos, y este proyecto lo pone de relieve claramente en el transcurso de todos estos años. O sea, realmente es un trabajo que podríamos decir que ha ido abrazando incluso el desarrollo de otros proyectos que a lo largo de estos años hemos ido realizando. Por supuesto, hemos hablado del paisaje, del territorio, de la inscripción del tiempo en el territorio, del paisaje como espacio de historia y de memoria. Obviamente hay una profunda reflexión desde sus inicios en torno a lo fotográfico, la reflexión sobre la fotografía en tanto que imagen, pero también en tanto que historia de las imágenes, como ha marcado la fotografía, ha marcado también un acercamiento a toda la historia de las imágenes en un sentido muy, muy profundo. En cuanto a la relación entre imagen y texto, es importante en este sentido aludir a ese ejercicio de la fotografía en relación a otras disciplinas, como puede ser lo cinematográfico, el cine, la literatura, por supuesto la historia. Bueno, esta exposición se plantea como una retrospectiva, pero es una retrospectiva peculiar porque de alguna manera la hemos diseñado para que recoja todo el trabajo. Para nosotros era fundamental no solo mirar hacia atrás, sino también mirar hacia adelante. De ahí este despliegue expositivo. Siempre es un desafío hacer una exposición retrospectiva, y más cuando se trata de un trabajo tan sutil y complejo como es el caso de la obra de Bleda y Rosa. En este caso podríamos decir que no se ha planteado una retrospectiva al uso, es un planteamiento singular, porque en lugar de editar o de seleccionar unos trabajos que hemos considerado más representativos que otros, hemos optado por incluir toda la obra de Bleda y Rosa, 9 videoinstalaciones, integrando cada una de las imágenes que configuran cada serie. La exposición se despliega, se desarrolla como un lugar en el que los distintos proyectos se entrelazan, se alimentan unos de otros, se complementan. Podemos ver la evolución de nuestro trabajo desde los años 90 hasta la actualidad a través de las imágenes,
y a través de este dispositivo esa unión o esa evolución en las imágenes se hace visible y es fantástico. Este elemento vertical que podríamos decir que aquí está en diálogo con nuestras fotografías, que es la columna, es casi una evolución formal en toda nuestra trayectoria y podríamos decir que una portería de nuestros campos de fútbol está actuando como este elemento vertical sobre una línea de horizonte y es la que va a ir evolucionando formalmente a lo largo de todas las series junto con el espacio de ICO. En realidad lo entendemos como un todo.